gracias. Gracias a Dios por la bendición de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Cierto, hace muchos años que nos conocemos, la familia del pastor Josué, su hermana, predicaba yo, compartí en la mañana el primer mensaje. ¿Hace cuánto conocíamos a Josué? Decía 1 o 2 años, no recuerdo, me decía mi esposa 4, tenía 4 cuando nos conocimos. Doy gracias a Dios por la vida del pastor, de su familia, y que el Señor los bendiga, los guarde, donde quiera que ellos estén ahora. Ahora, en este mensaje de Año Nuevo, todos nos formamos propósitos. Todos queremos empezar algo, emprender algo, tenemos planes. Muchos, inclusive, empiezan con algunas tradiciones alegóricas, que usan ropa pues que de color. Pasas por las tiendas comerciales y encuentras ropa amarilla y roja para aventar para arriba. Que si el rojo para el amor, que si el amarillo para el dinero, o agarran y dicen que barren su casa hacia afuera, que para sacar las malas vibras, es salir con las maletas alrededor de la manzana donde viven, etcétera. Todo esto lo platiqué con algunas personas donde yo trabajo y que son costumbres que ellos tienen. Y platicando con ellos les digo, ¿y te ha funcionado? ¿Tienes dinero? ¿Qué usaste? No, pues calzones amarillos. ¿Tienes dinero? No. ¿Y tú que saliste con tus maletas, que estuviste ahí vuelta y vuelta alrededor de tu manzana donde vives? ¿Sí has salido de viajes? Pues no. ¿Y tú que usaste los choninos rojos, tienes amor, realmente un amor verdadero? Pues no. Entonces no ha funcionado. ¿Sabes? ¿Qué dice la Biblia acerca del Año Nuevo? Dice que para los que quieren renovar su relación con Dios y empezar un año nuevo, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Te invito a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y me acompañes en esta oración al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos empezar un año más de vida. Un año en el que nuestro tiempo sabemos que no son los tuyos, pero en el que nosotros medimos los ciclos que tú nos permites vivir. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Y que a pesar de las situaciones que hemos vivido en los años anteriores, tú nos permites iniciar nuevamente un año más y empezarlo, Señor, aquí en tu casa de oración. Te ruego, Padre, que tú abras la mente y el corazón de cada uno de los presentes, de mis hermanos en las redes sociales que nos están siguiendo. Bendícelos y abre su mente y su corazón también para este mensaje de tu palabra. Te rogamos, Padre, que tú permitas que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y que lleve fruto a todo lugar. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. En prédicas anteriores hemos escuchado a nuestro pastor compartiendo que todo eso malo que hemos vivido lo dejemos atrás, que lo olvidemos, que no permitamos que nos afecte, que no permitamos que nos haga daño. Decía nuestro pastor que algunos justifican a Dios diciendo, no, Dios no permitió esto, Dios no puede haber permitido que yo viviera esto o aquello. O lo justificamos, ¿verdad? De esa manera. Pero hay quienes culpamos a Dios de lo que nos está sucediendo, de haber perdido el trabajo, de haber perdido un negocio, una casa, la salud, inclusive hasta algún familiar con este virus que hemos estado teniendo, con el cual vivimos. Sabes, como cristianos debemos aprender ni a justificar ni a culpar a Dios. Debemos aprender la enseñanza que tiene Dios para cada uno de nosotros a través de esas vivencias, a través de esas experiencias. ¿Cuántos hermanos ahora no están con nosotros?
¿Cuántas cosas nos ha quitado esta pandemia a todos? Hemos orado porque estamos siguiéndonos en redes sociales, en WhatsApp, en los mensajes que da en redes sociales nuestro pastor, que oremos por tal o cual hermano, en donde han partido muchos hermanos, donde estuvimos orando por otros. ¿Cuántos hermanos faltan ahora? Y que nos duele que no estén con nosotros. Pero todo esto tiene una enseñanza. Todo esto tiene un porqué en el plan de Dios. Hemos orado, hemos clamado por algunos hermanos que han partido. Uno de ellos que estuvimos orando, muchos que la conocimos, por Olga Vega. Muchos años que sirvió en nuestra congregación. Y dicen las autoridades que pega más a personas mayores esta enfermedad, pero no es cierto. Algunos son muy jóvenes. Rodolfo, que era pastor de otra de las congregaciones de aquí de Cuautitlán Izcalli, no era tan grande, era un pastor joven. Era un pastor joven más o menos de mi edad, no quiero decir que soy un niño tampoco, por supuesto. Yo bromeo mucho con mi edad. Seguido vacilo a mi sobrina Gaby, que me dice, tío, ¿pero cuántos años tienes? Yo siempre le digo que 86. Y no me la cree, no sé por qué. Pero siempre la vacilo, nunca le digo mi edad. ¿Por qué? Porque yo sé que la edad no es tan importante. Lo importante es vivirla en el plan de Dios. Lo importante es vivir lo que Dios nos permite a cada uno de nosotros. Lo importante es aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay tristeza por lo que hemos vivido, porque no lo pudimos acompañar en aquella ocasión, en aquel momento en que ese hermano partió, en que ese pastor partió, en que esos amigos y hermanos en Cristo de la juventud como el pastor Rodolfo, que tuvimos la bendición de conocer y convivir, no pudimos estar con su familia ni con ellos acompañándolos. Pero todo esto tiene un propósito de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, tenemos siempre la esperanza, tenemos la fe de encontrarnos nuevamente en su presencia, de vernos nuevamente allá con el Señor. Nuestro mismo pastor en prédicas anteriores nos ha platicado, nos ha compartido, nos ha dado el testimonio de cuando él tuvo el síncope cardíaco, en donde él se desmayó y cayó en este lugar, y todo lo que vivió. Cuando llegó y vio a algunos hermanos, cuando vio aquellas promesas de Dios en los cielos, cuando vio todas esas maravillas. Pero Dios tiene un plan y él regresó. No era su tiempo, los tiempos son de Dios. Hay muchas cosas que nos enseña Dios a través de todo ello. Promesas, enseñanzas. Cuando nosotros perdemos un trabajo, muchas veces culpamos a Dios. ¿Pero realmente fue Dios quien nos quitó el trabajo? ¿Realmente es Dios quien hizo que esa persona enfermara y se fuera, partiera? No. Sin embargo, muchas ocasiones Dios lo permite para enseñarnos algo. He dado gracias a Dios porque, haciendo cuentas, he estado 43 años al servicio de Dios, preparándome, sirviéndole. Muchos escucharon mi testimonio hace un poco de tiempo que lo compartí, donde yo varias veces estuve a punto de morir por el asma bronquial. Yo soy asmático. Yo no podría estar hablando tanto tiempo porque me asfixio. Sin embargo, el plan de Dios no es que tenga ese pretexto para servirle. Dios me levantó una y otra vez. Yo les compartí cuando trabajando tuve un accidente y mi columna se fracturó y yo estuve hospitalizado y estuve sin caminar 9 meses. No me daban esperanza de volver a caminar. Y yo doy gracias a Dios porque Él me levantó y estoy aquí y de pie y sirviendo. Hay que aprender a no culpar a Dios. Hay que aprender que nos está enseñando Dios de todo ello. Decía el pastor, deja todo aquello, olvídalo. Sí, pero quédate con lo que Dios te está enseñando de esto. Hemos vivido cosas muy duras, muy fuertes todo este tiempo, durante prácticamente 2 años.
2019, 2020, en donde estuvimos en el encierro, en donde mucha gente padeció de angustias, tuvo desesperaciones, tuvo crisis emocionales, que han vivido muchas situaciones. En mi casa, una ocasión, estábamos trabajando en línea, precisamente por la pandemia. Estaba en una junta vía web y me habla mi mamá y me dice: oye, ¿estás ocupado? Le digo: estoy en una junta, termino en 10 minutos. Ahorita me reporto. Terminó la junta, me reporté con ella y me dice: oye, tu papá está muy grave, tu papá está mal. Mis padres eran de las personas que no salían a ningún lado, procuraban no salir a ningún lado por esta pandemia, cuidaban al máximo todas las medidas de sanidad. ¿Por qué se enfermó entonces? Cuando mi mamá me habla y voy a su casa y lo llevamos al médico de urgencia, lo ven muy mal, lo empiezan a checar. Dice: ¿sabes qué? Tenemos que hacerle una prueba. Me dice el médico: tu papá viene grave, temo ser COVID. Lo pasaron a hacer la prueba, checaron oxigenación. La oxigenación de una persona normal anda de 88 para arriba, 90 para arriba, una oxigenación normal, lo que la llaman saturación los médicos. Mi papá estaba oxigenando 47. Mi padre ya no respiraba. Cuando nos entregaron el resultado de la prueba, le dije a mi mamá: ¿qué hacemos? Oramos en fracciones de segundo. El médico nos decía: mételo aquí enfrente, porque enfrente de ese hospital donde lo llevé está el de la Quebrada. Lo dejaron para puro COVID. Sin embargo, tomamos una decisión confiando en Dios. No lo metimos ahí. Lo llevamos a casa confiando que fuera la mejor decisión. Confiamos en Dios. Recordé que mis hijos tienen muchos jóvenes que son sus amigos de la alabanza y de todos los años que ellos también han sido educados en la palabra de Dios. Y algunos también estuvieron enfermos de COVID y compraron sus equipos estos de oxigenación. La familia de Olga, que tenía los tanques de oxígeno, que aun cuando estuvimos orando por ella, Dios tenía en sus planes levantarla. Nos dolió, sí, no poder acompañarlos, porque son familias que amamos mucho, por mucho tiempo que hemos convivido. Y hablé a mis hijos, me llevé a mi padre y me dije con mi mamá: vamos a llevarlo a la casa y vamos a atenderlo, lo que urge es el oxígeno. Hablé a mis hijos y se movilizaron. Mi esposa sacó sus cosas de su camioneta y mandó a mi hijo a conseguir el oxigenador y el tanque y todo. Y habló mi otro hijo, a Monse, que es hija de Olga, que es enfermera, para que nos ayudara a ponerle el medicamento en la vena. Hablamos al doctor Gabriel Silvas, que es un médico que tenemos de cabecera como familia, que no tiene mucho tiempo que lo conocemos, pero por algo Dios lo puso en nuestro camino. Nunca vi a mi padre. Lo medicó a través del teléfono electrónico. A través del WhatsApp poníamos la videollamada, le pasaba cómo estaba. Aprendimos a tomarle la oxigenación, la presión, etcétera. Y todo vía remota aprendimos. Doy gracias a Dios porque mi padre está aquí. Los planes de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. A mí, cuando el médico me dijo: tu padre está muy mal, tu padre se está muriendo, yo lo primero que hice fue confiar en Dios. Cuando aprendemos a confiar en Dios, aprendemos que su palabra es verdad. Los planes de Dios son perfectos. El médico nos dijo: tu padre va a quedar con secuelas, estuvo muy mal, estuvo oxigenando muy bajo. Yo he estado monitoreando a mi padre, platicando con él. Saben, mi padre no tiene ninguna secuela. Fue un medicamento molecular y unas gotas y otras cosas que le estuvieron suministrando. Muchísimo medicamento en las venas, inyecciones y gotas y demás. Mi padre, ahora que platicamos después de tiempo, que ya está bien, platicamos de todo ese proceso tan difícil, tan duro, pero que Dios siempre estuvo con nosotros. El pastor llamaba. La congregación nos mandaba mensajes diciendo: estamos orando por tu papá, confíen en Dios. Nosotros confiábamos en Dios y orábamos todo el tiempo.
poniendo su vida en sus manos y pidiendo que fuera su voluntad y no la nuestra. Nosotros que quisiéramos que quedarnos con todos los hermanos todo el tiempo porque los amamos, porque los queremos, con nuestros padres, nuestros hermanos y los familiares que han partido. Pero el plan es de Dios. Y nosotros confiábamos en que Dios iba a obrar en él. Tenía temor en cierta manera, y se lo dije a mi madre en un momento, de haberme equivocado en tomar la decisión de llevarlo a casa y tratarlo ahí. Pero era la decisión mía. Pero cuando oré a Dios, Dios puso en mi corazón, no, ahí no, llévalo a tu casa, que yo estoy contigo. Mi padre fue tratado, platicando con él después, ahora que está bien, ni siquiera se acuerda de muchas cosas de lo que vivió. No se acuerda de lo mal que estuvo. Cuando mi hijo Armando, aquí enfrente de mí, me ayudó a cargarlo, a subirlo al segundo piso de casa para aislarlo por el COVID. Cuando lo teníamos que prácticamente cargar para moverlo y poderle inyectar y poderle poner el suero y todo, no lo recuerda. Pero ¿sabes? Es bueno olvidar eso difícil, eso complicado que vivimos, como lo dice el pastor. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Ver que Dios está contigo. ¿Qué te está enseñando Dios a través de todo ello? Muchos nos quejamos y reclamamos a Dios las cosas. Queremos que sea nuestra voluntad y no la de Él. Y sin embargo, mi padre no tiene ninguna secuela. Le doy gracias a Dios por su vida y gracias. Dios te bendiga. Dios te va a bendecir en todo momento cuando tú aprendas a poner las cosas en las manos de Dios. Hay que aprender. No hay que justificar a Dios el por qué cuando nos sucede algo decimos, no. Si perdí mi trabajo, no, pues como Dios pudo haber hecho eso, no. Tampoco hay que justificarlo. Tampoco hay que culparlo. Porque Dios lo hace y lo permite con un propósito. Y eso como cristianos es lo que tenemos que aprender a vivir. Lo que tenemos que aprender a dejar en nuestro corazón. A ver que Dios está contigo en esa petición, en esa oración que tú pones. No confíes en esas tradiciones que hemos platicado y que les he estado compartiendo. Todos hacemos propósitos de año nuevo. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Alguien me quiere compartir alguno que se haya hecho el propósito? Por ejemplo, algunos decimos, bueno, yo voy a hacer ejercicio. Ahora sí ya voy a hacer ejercicio, ya voy a ir al gimnasio. Ya me inscribí. Y voy una semana y acabo adolorido y no regreso. Pues ya no puedo mover. Y no volvemos. Otro propósito, bueno, voy a dejar de comer, ya voy a comer menos, voy a comer sano. No me volteen a ver la panza, es mi chaleco. No estoy gordo, en serio. Bueno, un poquito. Lo que hace bulto es, pero esos propósitos nos hacemos. ¿Y cuáles cumplimos? Prácticamente ninguno. ¿Cambiar el auto? ¿Ahorrar? ¿Comprar otra casa? Sabes, mi hermano, si no ponemos esos planes, esos propósitos en las manos de Dios, no lo vamos a lograr. El Señor nos ha permitido servirle muchos años y doy gracias a Dios porque hay aquí hermanos que me tocó darles clase en algún momento en el Instituto Bíblico y que no me dejaran mentir, que habían pedido oración en la clase porque tenía una enfermedad y tenía quimioterapias y tenía su cabeza rapada. Ahora lo veo, trae hasta coleta, ahorita trae hasta chinos y el cabello muy largo. Gracias a Dios. ¿Cierto o no es cierto, Pablo? Gracias a Dios. Porque cuando estuvimos dándole clase, le decíamos mi esposa y yo, no tengas temor, Dios está contigo. Y oramos, y estuvimos orando, no una vez. Hay un verso en la Biblia que dice, orad sin cesar. Y mucho tiempo estuvimos orando. Creo que ahora es la envidia del pastor, porque lo oí mencionar una ocasión, con esa cabellera. Otra hermana pidió porque su niño, y a lo mejor, y tú estabas en la clase, Paulo, también, cuando pidió por su niño que iba a ser operado, y que tenía temor, que iba a pasar porque era pequeño. Y su joven, porque ahora ya es joven, está bien de salud.
Dios lo levantó. Otra hermana que también pidió oración porque ella se había quedado sin trabajo y ella es soltera, es mamá soltera. No recuerdo ahorita si se había separado, divorciado, la condición no la sé, no lo recuerdo. Pero no tenía cómo mantener a su familia. Y empezó que alguien le apoyó y empezó un negocio vendiendo ropa y ha salido adelante. Y es orando, es poniendo nuestros planes en las manos de Dios. ¿Cuál es tu propósito este año? ¿Qué es lo que tú quieres este año para tu vida? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es tu propósito que te has formado en tu mente y tu corazón? Pero también, da gracias a Dios, porque hay un nombre de un personaje que vamos a hablar ahorita, que está en la Biblia. Y yo sé, como lo ha dicho el pastor muchas veces, que es una congregación muy estudiosa y que se saben los nombres de todos los personajes de la Biblia. Y este nombre hasta lo entonamos en un canto cuando alguien cumple años. Y empezamos a decir, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Quién? Ay, sí se lo saben. No, sí es cierto, tiene razón el pastor. Sí, David. David vivió una situación dura, fuerte, quedando prácticamente en los huesos, con su piel muy dañada, porque el Señor permitió que fuese tocado, que fuese tentado por el enemigo, para probar realmente su fe. Y él fue golpeado, él fue zarandeado de una manera impresionante. Sin embargo, él nunca negó al Señor, a pesar de todo lo que vivió. Él, en Salmo 65, 11 al 13, dio gracias a Dios y dijo, tú has coronado el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. En los tiempos bíblicos, el que lloviera era fundamental. No había como ahora, bombas para llevar el agua, no había pipas, no había nada de esos recursos. Ellos dependían 100% de que hubiera lluvia para que creciera el alimento, para que sus cosechas se dieran, para que sus ganados tuvieran agua para que salieran adelante. Cuando habla que sus nubes destilan grosura, es que había habido mucha lluvia, había sido bendecido grandemente, había sido coronado ese año con los bienes del Señor. Ahora que terminó el año y que empieza uno más, dale gracias a Dios por todo lo que viviste, porque estás aquí y estás aquí con un propósito, que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecido, Dios te quiere que sigas adelante en su camino, en su palabra. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Muchas veces nos queremos aferrar a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros esperamos. Yo, como tengo una ingeniería y 2 maestrías, yo soy ingeniero mecánico, a mí me gustaba trabajar con las máquinas, con las herramientas. Yo no soy una persona de muchas palabras, yo era una persona introvertida. Aquí están mis padres, que yo me daba miedo hasta hablar cuando íbamos a algún lugar, hasta para pedirle alimento, para pedir comida. Pero Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Yo prefería trabajar con máquinas porque no hablan, que con personas. Sin embargo, Dios nos lleva hacia un camino, hacia un propósito para nuestras vidas. Yo he tenido la bendición de servir en muchas congregaciones, en muchas iglesias, dando clases en los institutos, predicando, como misionero. Por cierto, agarré muy buena velocidad para correr cuando íbamos a testificar para abrir la primera iglesia bautista en el Arenal, tercera sección. Porque íbamos y testificábamos a los jóvenes, a las personas, y los vándalos nos corrían a pedradas y nos correteaban. Y como Dios nos prepara para todo. Corríamos, agarramos una velocidad que ahora cuando hago enojar a mi esposa no me alcanza.
No, en serio, Dios nos prepara para todo. Yo tuve que aprender a hablar frente a la gente. Yo tuve que aprender a expresarme. Cuando íbamos en los CONAGEVA, en los consejos nacionales de jóvenes cristianos de mi juventud, íbamos precisamente a eso, a aprender más de la palabra de Dios. No eran vacaciones, y era ir a servir. Y cuando nos decían, vamos a testificar, nos daba pánico porque no te podías acordar, te bloqueabas y no te acordabas de las citas bíblicas para dar un testimonio de la palabra de Dios. ¿Sabes qué es testificar? Compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando la gente empieza a ver cómo Dios te ha cambiado, cómo Dios o lo que Dios ha hecho en tu vida. Los hermanos que ahora sirven, los hermanos que están aquí, muchos de los hermanos que están ahora en las redes sociales lo han vivido, lo han experimentado, cómo Dios obra en nuestras vidas y que no es con nuestras propias fuerzas que vamos a salir adelante, porque si bien nos da los recursos para ir a un médico, cuando Dios dice es aquí, no hay más. Y muchas veces hasta sin medicamentos ha levantado a gente el Señor. He convivido con muchos hermanos en Cristo, gracias a Dios, que han puesto esas peticiones fuertes, difíciles, en las manos de Dios. He orado por hermanos al salir de las congregaciones o de las clases y que me dicen, ora por mí, hermano, y que hemos orado y todo, pero también he vivido experiencias en donde me han dicho, hermano, tú dices que todo va a estar bien, que Dios va a responder, que Dios te va a proveer, que pues, si tú no lo estás viviendo. A lo mejor es fácil decirlo, pero es más duro vivirlo. Yo compartí mi testimonio y por eso oro de esa manera en el Señor. Yo creo que todo va a estar bien. Mis padres batallaron mucho cuando compartí mi testimonio, lo dije, porque yo soy asmático. Yo constantemente me estaba asfixiando, se cerraban mis vías respiratorias y salían corriendo a un hospital, a un médico, porque si no, yo me podía asfixiar y quedar ahí. A los 15 años a mí me diagnosticaron una leucemia, que es un cáncer en la sangre, y sin ningún medicamento, creo que solo eran las cremas o algo así, ya ni recuerdo que nos dieron el médico. Mi madre oró al Señor. Mi madre dijo al Señor, si tú lo salvas, yo lo dedico a tu servicio. Y yo estoy aquí por más de 43 años sirviendo en muchas iglesias que hemos vivido. Hemos servido en muchas. Y un pastor, he tenido enseñanzas de muchos pastores, pero un pastor lo he tenido 2 veces. Al doctor Julio Vega, cuando fue pastor de jóvenes, cuando conocí a Josué y a su hermana recién nacidos, a su hermana recién nacida. Y fue mi pastor como jóvenes. Y experiencias hermosas que hemos vivido y que es lo que te va dejando toda esta enseñanza del Señor. El pastor tenía un bochito café. A los jóvenes padres, ¿sí se acuerdan de él? Que cuando acababa el estudio, todos los jóvenes salíamos echando relajo y pues ¿qué quiere mucho al pastor o qué? No, es que había que empujar entre todos el bochito del pastor para que arrancara. Y era hermoso, en serio. Era padre la experiencia, que cuando terminaba el estudio ya sabíamos, ahora vámonos todos, vénganse, córrenle, y todos echándole. No faltaba el que se caía, que se tropezaba, el que le pasaba algo, tratando de llegar al carro a empujar el bochito. Después de tiempo fuimos trabajando con otras congregaciones, con otros pastores, y aprendiendo la palabra de Dios, viendo las enseñanzas de Dios, sirviendo en diferentes ministerios musicales, como la orquesta, como el grupo de música latinoamericana, participando en coros, dirigiendo coros, dando clases. Y Dios nos va moldeando. Y yo me quedo pensando de el shock que yo tenía al pararme frente a una persona y pedir simplemente un sándwich. Y ahora pararme frente a una congregación y predicar la palabra de Dios. Tuve una experiencia en mi trabajo de cómo Dios obra en cada uno de nosotros. Hay veces que nosotros hacemos planes.
pero los planes son de Dios. Yo trabajé en industria y por una mala administración de los directivos de Olivetti Mexicana, me quedé sin trabajo. Y entré a trabajar a una empresa de ventas de refacciones automotrices. Pero yo no sabía ni hablar, me daba temor hablar. Sí sabía pues las cosas del coche, etcétera, lo que llevaba, y trabajé un tiempo ahí. Y después busqué otro trabajo para poder tener mayor bendición de Dios. Y mi hermana Gabriela me dijo, ve a tal persona, hay una bolsa de trabajo en Vallejo, etcétera, etcétera, busca a tal licenciada. Y la licenciada le digo qué era, qué hacía, etcétera, y me busca en la bolsa de trabajo y dice, ve a tal empresa. ¿De qué es? De ventas. No, es que yo soy mecánico, yo quiero algo de mecánica. ¿No tendrás algo de mecánica? Mira, hay esto de unos manómetros, hay esto que fabrican, pero vea esta. No, yo voy a las otras y regresé y no quedé. ¿No tienes más? No, pero vea esta. Pero es que es ventas. Yo no quería ventas. Cuando los planes son de Dios, yo estoy en ventas. Tengo casi más de 22 años en esa empresa en ventas. Y Dios nos va moldeando, nos va moviendo. Yo quería ir a la izquierda y me dice el Señor, no, es a la derecha. Pero Señor, es que tú vas a la derecha. Y muchas veces no queremos aceptar los planes de Dios. En la palabra del Señor hay un mundo de bendiciones. En la palabra de Dios encontramos muchos pasajes que Dios nos permite aprender de ella. En Números 13, 26 al 27, Dios mandó a Moisés, a una tierra prometida. Y Moisés mandó a 12 varones a ver dónde estaba esa tierra prometida. Sin embargo, para llegar ahí, atravesaron un desierto. De donde Moisés vivía a esa tierra prometida no era muy lejos. Sin embargo, el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, Dios va adecuando sus planes para cada uno de nosotros. Sin embargo, no nos deja de su mano, El pueblo era rebelde contra Dios. El pueblo se rebelaba contra Dios. El pueblo fue reprendido por Dios. Y no los dejaba llegar a esa multitud que inició el viaje, a esa tierra prometida, porque no le creían a Dios, no en Dios, a Dios. Quiero que diferenciemos entre creer en Dios y creer a Dios. A cualquier persona que tú vayas allá afuera y le preguntes, ¿en quién crees? Te va a decir, en Dios. Pero nunca se congregan. Nunca van a una iglesia, a la que sea. Pero creen en Dios. Saben que existe. Pero si tú eres cristiano y Dios te está llamando en donde quiera que estés, aquí en esta congregación, en las redes sociales, en tu casa, en cualquier lugar que tú estés escuchando este mensaje, debes creerle a Dios. Lo que Dios dice en su palabra para que sea una verdad y una realidad en tu vida. A Moisés le prometió una tierra donde fluía leche y miel. Y él mandó a 12 varones a buscar qué había, a espiar qué había en esa tierra. Y tuvieron temor. Dijeron que cuando hubo temor declaró que esa tierra que era una tierra de gigantes y que a su parecer ellos eran como langostas por el temor que tenían de llegar a una tierra que no era de ellos. Sin embargo, hubo otros. Ellos sí reconocieron que era una tierra en la que fluía leche y miel.
era esa tierra que Dios les había prometido. Pero era una ciudad que estaba protegida, las ciudades eran protegidas por murallas. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel a conquistar esa tierra, no los puso con cinceles y martillos a tumbar ese muro. ¿Qué los puso a hacer? A dar vueltas alrededor de él 7 veces. Y a la séptima, ¿qué iba a hacer el pueblo? A gritar. Si tú no crees en Dios, dices, espérame, ¿cómo voy a gritar para que se caiga el muro? ¿Cómo voy a dar vueltas alrededor? Lo único que voy a hacer es un surco y el muro va a quedar más alto. Sin embargo, la fe del pueblo de Dios lo hicieron. Lo hicieron como Dios había enviado. Y los muros cayeron. Y Dios les dio esa tierra prometida. ¿Cómo obró el pueblo de Israel? Con fe. ¿Tú cómo obras cada que tienes un plan? Todos decimos, quiero cambiar el auto. Bueno, ¿cuánto cuento? Bueno, pues a lo mejor me dan tanto de aguinaldo y empezamos a hacer cuentas con lo que nosotros tenemos, con nuestros propios recursos. Quiero emprender un negocio, ¿qué tengo? Bueno, sé hacer de comer, sé hacer esto, sé hacer aquello, sé de carpintería, de hojalatería, de qué sé yo. Y empezamos a ver nuestros recursos, no los de Dios. Te invito a que tu propósito de año nuevo sea poned primeramente las cosas de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así dice su palabra. Cuando tú pones los planes primero en las manos de Dios y después haces lo que Dios te mande, lo vas a lograr. La mayoría queremos ayudar a Dios. La mayoría queremos hacer las cosas por Dios. Dios no necesita ayuda. Dios necesita que creas en Él. Dios necesita que le creas a Él. Hay muchas veces que vamos a restaurantes, a un buffet, que hay muchos aquí en México. ¿Sí han ido, verdad? ¿A algún buffet? ¿Y qué hacen? Bueno, ahorita ha cambiado un poquito, pero ¿qué hacen generalmente? Te ponen un montón de charolas de ensaladas, de pastas, de carnes, de pescados, de pollo, de líquido, etcétera. ¿Y qué hacemos? Pues te sirves lo más que puedes en cada viaje para dar menos vuelta y hasta llevas casi abrazado tu plato para que no se te caiga nada en el camino. Y todavía te voltean a ver todos así como que, órale. Y todavía te das otra vuelta, pero ya no pasas por enfrente, pasas por atrás de ellos. Y todavía se te cae una uvita ahí en el camino y todavía la levantas y te la comes en el camino para no perder nada. Pero eso es lo que está a la vista. En muchos buffets hay muchos postres inclusive que no están ahí a la vista porque se echan a perder. Hay que prepararlos al momento. Hay muchas bebidas como cafés, que un latte, que un té, qué sé yo, un capuchino, que tienes que pedir al momento. Pero si no lo sabes, si no lo ves, no lo pides. Te pierdes de eso. Y muchas veces ya después platicando te enteras, oye, fuiste al buffet sí, por cierto, muy rico. Oye, ¿qué te pareció el café capuchino? No había capuchinos. Claro, lo tenías que pedir. No sabía. Oye, ¿y el postre de los, ¿cómo le llaman estos flameados? ¿Qué le llaman? Que le prenden fuego con azúcar y no sé qué más a los postres para que hagan un caramelizado. Ricos, ricos. ¿Poco también había? Claro. ¿Sabes? Eso mismo nos pasa a nosotros como cristianos. Yo los invito a todos los que están aquí que se sigan congregando. Que su propósito sea fortalecer su comunión con Dios, primeramente. Pongan las cosas de Dios y su justicia primeramente, porque todo lo demás va a venir por añadidura. Es una promesa que es verdad.
A todos los que están en redes sociales los invito a que vengan, que se congreguen, que se gocen en el Señor del alimento espiritual y que aprendas todas las promesas que Dios tiene para ti. ¿Dónde están? En la Biblia. Pero si no vienes, no te enteras. ¿Cómo nos dicen a nosotros? ¿Cristianos? ¿Por qué? Porque creemos en Cristo. Porque cuando Dios nos alcanza, cuando Dios nos hace salvos, somos herederos juntamente con Cristo Jesús. Y toda la herencia del Señor es para ti, para ti, para ti que estás aquí, para ti que estás en las redes sociales. ¿Qué tienes que hacer? Conocerla. ¿Qué es lo que tiene Dios para ti? ¿Qué bendición tiene Dios para ti? Si no la conoces, ¿cómo la vas a tener? Te quedas nada más con lo poquito que escuchaste, con que el internet a lo mejor se estuvo cortando, con que el mensaje a lo mejor estuvo a medias, pero sin embargo, Dios te tiene aquí con un propósito y es bendecir tu vida. Yo me gozo mucho en el Señor. Cuando yo conocí en esa clase a Paulo y a otros hermanos, a mi hermana también la conocí en un curso, que sus hijos no venían. Ahora me gozo en el Señor de verlos aquí, ahí, sirviendo a sus hijos luego que llegan temprano a poner sillas y a preparar cosas. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, jamás se apartará de él. Es una bendición. Yo no sé qué sientas, Pablo, pero yo sé que sientes un gozo increíble en tu corazón. Mi hermana igual, que sus jóvenes ahora sirven al Señor y la vida cambia. Señor nos va cambiando. Muchas veces no nos damos cuenta. Yo a Paulo lo conocí sin cabello y ahora ve qué cabellera. Nos va cambiando de muchas maneras y nos va usando. Vamos sirviendo a Dios. Muchos trabajamos inclusive hasta el sábado y el domingo venimos a la iglesia a servir. Yo cuando lo platico con gente de mi trabajo me dicen: estás loco, pues el domingo es para descansar. Tal vez para algunos. Para mí el domingo es el día de bendición. Es el día que Dios me habla. Es el día que Dios me habla a través de la prédica, a través de los cantos. ¿Qué decían los cantos? ¿No hablaba de que Él iba a derribar los muros? ¿No hablaba de que su promesa está vigente? Si hubiéramos llegado tarde, no nos hubiéramos enterado a lo mejor. Pero desde la administración de los cantos empieza la bendición de Dios. Empieza Dios a hablarnos a nuestra mente. Empieza Dios a hablar a nuestro corazón. Y a decirte: tú, sí, tú que estás aquí, Dios te ama. Dios tiene un plan para ti. No te dejes caer. No dejes que esos problemas, esas vivencias de años anteriores afecten tu vida. Toma la bendición de Dios y sal adelante. Dios va a obrar en tu vida. Y Dios te va a enseñar a aceptar su voluntad, que eso es muy importante. Muchas veces somos necios y los niños nos hacen hasta berrinches cuando quieren algo y se tiran y patalean y todo. Muchas veces nosotros somos así también como adultos, Es que, Señor, yo quiero esto. Yo se los acabo de compartir. Yo quería un trabajo donde yo trabajara con máquinas, no tuviera que hablar con gente. Pero Dios tiene otro plan para nosotros. La persona que dirigía mi trabajo cuando yo entré a esta empresa, Equipos para Gas, era cristiano. Era hijo de un ministro de la primera iglesia bautista de Satélite. Él falleció por cáncer en su cabeza. Su padre falleció por cáncer, su hermana falleció por cáncer. Y como Dios tiene un plan para todo. Cuando él falleció, convocaron a que participaran para el puesto de la gerencia. Yo era el último que entré a trabajar ahí como vendedor. ¿Quién tenía más oportunidad? Pues los que llegaron primero, ¿no? Los que tenían más antigüedad, los que ya tenían experiencia, los que ya sabían de qué se trataba. Pero para Dios no. Para Dios esas lógicas no aplican. Nos hicieron exámenes y fueron eliminando a las personas. El gerente de esa empresa soy yo.
En teoría yo no tenía la oportunidad, yo era el último. Pero los planes de Dios son perfectos. ¿Y sabes para qué me puso ahí? Porque yo ahora les digo a cada rato, haz las cosas como si fueran para Dios. Y te invito a que lo hagas. Y verás cómo las cosas cambian. No hagas tu trabajo por hacerlo. No hagas las cosas por hacerlas. Hazlas bien. Porque aparte de que vas a trabajar menos, las vas a hacer como para Dios y Dios te va a bendecir. Deja atrás todo eso que te afecta, todo ese odio, egoísmo, problemas, situaciones que hemos vivido, pérdidas. Hay cosas que Dios tiene para ti, hay bendiciones que Dios tiene para ti. Estudia la palabra de Dios, ten tu devocional en tu hogar. Mi familia tenemos devocional hace muchos años, los días lunes, y a menos que se nos atraviesen unos tacos, algo importante, algo crítico, lo pasamos al martes. Pero el devocional no falta. ¿Qué hacemos en ese devocional familiar? Orar. Ponernos en las manos de Dios. Primero, dar gracias a Dios por todo lo que ya te ha dado. Mi esposa decía que hicimos planes como matrimonio de comprarnos una camioneta para viajar, para pasearnos. Y Dios nos dio una Windstar plateada muy bonita, de vestiduras de piel, eléctrica y qué sabe qué tanto. Por alguna razón la tuvimos que devolver, nos entregaron otra y me decía mi esposa, yo quería una color olivo con dorado. ¿Y qué creen que Dios me entregó cuando devolví la otra? Una Windstar color olivo con dorado. Y es más, hasta las puertas eléctricas. Para pasear, qué padre. ¿Sabes cuándo salimos a pasear en esa camioneta? Nunca. No, el plan de Dios era otro. El plan de Dios era que esa camioneta sirvió durante todo el tiempo que la tuvimos para que los jóvenes fueran a dar testimonio, fueran a alabar a Dios en otras congregaciones y convivieran con otras iglesias. En esa camioneta fuimos a Estados Unidos con nuestro pastor, su familia y algunos jóvenes de la alabanza a servir a Estados Unidos. Algunos no tuvieron la oportunidad por el problema del pasaporte, la visa y etcétera, pero otros jóvenes sí fueron. Y la invitación fue para que los jóvenes de allá fueran exhortados viendo que aquí muchas veces nuestras iglesias no tienen todos los recursos que ellos tienen. Ellos tienen hasta salones para que los jóvenes ensayen. Tienen auditorios para que los jóvenes se reúnan. Tienen instrumentos propios de la iglesia para que ellos toquen. Aquí el Señor tiene planes diferentes y ha tocado el corazón de cada uno de los jóvenes. Y ellos se compran sus instrumentos, ellos ponen los instrumentos, ellos sacan las sillas, acomodan el atril, hacen todo lo necesario para servir a Dios. Y era ir y enseñar cómo Dios toca el corazón de cada uno de nosotros. Cuando tú lo permites, Dios no te va a obligar. Hay un problema ahí que se maneja mucho cuando hablamos de que si Dios predestina a la gente o a las personas. Dice, es que entonces Dios no se está manipulando, ¿no? Dios tiene un plan para ti, pero depende de ti que permitas que Dios obre en tu vida. Dios tiene una bendición para ti. ¿La quieres? ¿La quieres de verdad? Permite que Dios obre en tu vida. Estos propósitos de año nuevo que tienes ahora, te invito a que sean, primero, fortalecer tu comunión con Dios. Con esta pandemia nos hemos alejado. Con esta pandemia hemos dejado de congregarnos. Confío en Dios de que muchos de toda la congregación que formamos Agua Viva estén conectados. Tristemente, nos hemos encontrado, aunque muchos no. Nos hemos enfriado espiritualmente. Les sigo exhortando a que nos reunamos, a que tengamos las medidas de sanidad necesarias y que nos gocemos en la palabra de Dios para que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre sus cabezas, porque esa es una promesa de Dios. Pero si tú no te congregas, si tú no te pones en las manos de Dios, ¿cómo quieres que Dios te responda?
Tenemos muchas peticiones que nos decían hermanas en algunas ocasiones, en otros cursos. Es que a mí me gustaría que mi hijo se reúna, que mi esposo se reúna, que mi esposa ya se congregue también en la iglesia. Pero lo decimos y lo hacemos con desesperación, queriendo que sea ya. Dios tiene un plan. El pastor no está ahorita. Y yo me gozo en el Señor de saber que está con sus nietos. Yo siempre me confundo si está en Juárez, está en Tijuana, ya ni sé dónde vive. Pero anda allá, anda lejos. ¿Y saben por qué me gozo? Porque yo conocí a Betsabé muy pequeñita. Ella era una mujer que no podía tener familia. Su cuerpo tenía problemas. Su cuerpo estaba mal. Ella se enojó con Dios. Ella dio el testimonio aquí. Dice, yo me enojé con el Señor porque no me permitía tener familia. Dios no se equivoca. Dios estaba preparando su cuerpo para que su organismo no sufriera. Ella ahora tiene 2 bebés. Para Dios no hay imposibles. El plan de Dios es perfecto. Por eso me gozo de saber que el Señor ahora está disfrutando a sus nietos. Cuando sabían que médicamente les decían sus médicos, no va a poder tener familia. El segundo bebé se vio muy grave. Y todos estuvimos orando fervientemente, clamando a Dios, doblando nuestras rodillas, pidiendo a Dios por ese bebé. Ese bebé o esa bebé ya está grande. Ya no es un bebecito de brazos. Y gracias a Dios, porque vemos su poder, vemos la manifestación de Dios en cada una de las vidas de todos. No te voy a mentir, la vida de cristiano no es miel sobre hojuelas. Gracias a Dios para los que han podido vivir mucha bendición, pero a muchos ha tocado vivir situaciones muy fuertes. Mi madre nos instruyó a nosotros en el cristianismo cuando conoció de Dios, y batallaron mucho mis padres con mi salud. Pero cuando mi mamá dijo, tú sánalo y lo dedico a tu servicio, yo le doy gracias a Dios porque hubo un propósito en mi vida. Sí, hacer mi familia, y le doy gracias a Dios, mi hijo Armando, Francisco e Ivonne, mi esposa, que nos ha permitido enseñarlos en el camino de Dios, y que a pesar del frío, o que están enfermos, o que tuvo una alergia a mi hijo Francisco y se le sangraban las manos y aún así tocaba la batería, o Armando, que ahora está enfermo y sigue grabando y sigue sirviendo y que siguen tocando. Ahí es donde ves la promesa de Dios, como Dios dice verdad. Ellos no se apartan. Ellos están sirviendo a pesar de todo. Como a otros jóvenes son llamados, como Ian, como los chicos que cantan. ¿Saben por qué cantan? Porque se gozan en el Señor. Yo también lo viví y le doy gracias a Dios por la experiencia. Es hermoso poder cantar a Dios y que el talento, el don que Dios te da, lo uses para su servicio. Todo lo que Dios haga en tu vida tiene un propósito. No te quejes. Aprende lo que Dios te está enseñando. No le digas a Dios, ¿por qué permitiste que me sucediera esto? Dile a Dios, ¿para qué permites que yo viva esto? Y aprende de Él. Aprende qué te está enseñando Dios de ello. Porque te va a hacer más fuerte. Porque te va a hacer que aprendas a defender de Él. Muchos no le creen a Dios. El pueblo de Israel no le creía a Dios. Hay que fortalecer nuestra comunión día a día, no los domingos, es diario. Antes de levantarte, ora a Dios. Pon tu vida en Dios. Pon tu trabajo, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres en las manos de Dios. Y verás cómo Dios va orando. Es verdad la palabra de Dios que dice, orad sin cesar.
Ora de esa manera y verás cómo Dios va respondiendo todas tus peticiones. Hay vivencias duras, sí. Muchas frases, inclusive, que no la dije en el primer mensaje, que decimos, y muchas veces la decimos simplemente por decirla. Dios aprieta, pero no ahorca. Y ni siquiera hemos meditado lo que significa eso. Dios nos permite vivir cosas fuertes. Dios nos permite pasar carencias, pérdidas de familiares, enfermedades. Pero Dios nos levanta. He estado orando por varios hermanos que están batallando con su salud. Y me decía, es que es probable que ese pequeño coágulo que me retiraron de mi mandíbula sea cáncer. Y oro por mi hermana. Y clamo a Dios, porque sé que Dios tiene un plan en ella. Y que si su plan es sanarla, lo va a hacer. Sé que todos y cada uno nos gustaría vivir siempre felices, siempre gozosos. Pero ¿cuándo veríamos entonces la mano de Dios? Si no tenemos algún problema, alguna necesidad y clamamos a Él y nos da la respuesta. Nos acostumbramos a recibir siempre bendición. Y cuando viene un problema, reprochamos a Dios. No, hay que aprender a dar gracias a Dios por todo. Cuando viene un problema, porque sabemos que estamos tomados de su mano. Cuando nuestra comunión se fortalece con Dios, sabemos que en Él está la respuesta. Pon tus esperanzas y tu fe siempre, primeramente, en las manos de Dios. Aprende a esperar en Dios. No desesperes, los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. Te invito a que tu primer propósito de año nuevo sea ese: fortalecer tu comunión con Dios. Que todo aquello que viviste sea una enseñanza, no una mala experiencia. La palabra de Dios en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando tú aprendas a convivir con Dios, a tener esa comunión plena con Dios, lo vas a vivir, y te lo aseguro. Tal vez yo ya no esté, pero el momento va a llegar en que tú mismo vas a recordar: es verdad la palabra de Dios, esto lo dice. Cierre sus ojos, incline sus rostros. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Padre bueno, porque tu palabra es verdad, que dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Te doy gracias, Padre, porque sé que tu presencia está ahora aquí, que tú estás tocando la cabeza de cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tú estás tocando la cabeza de mis hermanos que están ahí en las redes sociales. Bendícelos, Señor. Llénalos de tu amor, llénalos de tu bendición, y permite, Padre, que en este año que empezamos, nuestro primer propósito de año nuevo sea fortalecer nuestra comunión contigo. Que podamos, Padre, reunirnos, siempre cuidando nuestra salud, pero reunirnos y gozarnos, Señor, en tu palabra, en tu conocimiento, en conocer, Padre bueno, todo esto que tienes para nosotros. Te ruego, Señor, que toques nuestras vidas, que los planes que tengamos aprendamos a ponerlo primeramente en tus manos. Lleva a todos y cada uno de estos hijos tuyos en el hueco de tu mano, y que tu palabra sea verdad, Señor, cuando dice que las ventanas de los cielos se abrirán y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Lo hemos visto, Padre, lo hemos vivido muchos de nosotros. Lo compartí, Señor, en el mensaje de la mañana, cuando mi esposa y yo hacíamos cuentas y no podíamos pagar escuela particular para mis hijos, y aparte meterlos al inglés porque lo iban a necesitar, Señor. Sin embargo, lo pusimos en tus manos, y como matrimonio estuvimos orando y poniéndolo en tus manos. Mis hijos, Señor, acabaron la carrera, dominan otro idioma
y ahora tú los bendices con un trabajo. Así te ruego, Señor, que tú bendigas a todas las familias aquí presentes, a las familias, Señor, que nos siguen en redes sociales, que no confíen, Señor, en sus propias fuerzas, sino que aprendamos a confiar en tu promesa, a que tú multiplicarás, a que tú proveerás, a que tú darás todo aquello que necesitamos, Padre, la salud, el amor, el hogar, el transporte, el trabajo. Te ruego, Señor, que tú abras puertas y que tu bendición llegue a todos y cada uno de los presentes. Permite que nuestra fe se fortalezca. Permite que nuestra comunión crezca y que nuestra esperanza siempre esté puesta en ti. Te lo rogamos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.